Todo empieza con una noticia que te cambia la vida. Vamos a ser padres. Y desde ese momento, cada duda, cada risa, cada noche sin dormir es parte de la aventura. Aquí encontrarás información clara, consejos prácticos y voces de especialistas que acompañarán tu camino. Bienvenido a Papá en Casa, el reto de conectar. El espacio donde crecer también es cosa de adultos. Este programa es presentado por Asegúrate Hoy, Boston's Pizza, Farmacias Bazar, Santa Clara y del Valle. Este episodio fue grabado en el IMED, Instituto Metropolitano para la Educación y la Tecnología. Bienvenidos a un episodio más de Papá en Casa, el reto de conectar. Mi nombre es Fernando Molina y hoy tenemos un formato diferente. Un papá que está repitiendo en este podcast. Vino hace 6 años y tenía un hijo, tenía 3 hijos de 13, 9 y 6. Y hoy ya regresa con un universitario de 19, una prepa de 15 y un adolescente de 12. Él es Arturo Trujillo. Amigo, qué gusto estar por aquí otra vez. Mi hermano, como siempre, un placer. Será muy especial este programa porque va a ser un spoiler de lo que viene a la adolescencia, pero cuéntame, ¿cómo te sientes o qué ha pasado como papá de hace 6 años para aquí? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente, mi querido Fermín. Y ¿qué te puedo decir? Es un abismo de diferencia. Es un abismo de diferencia entre lo que eran esos niños de hace 6 años a lo que son ahora, ¿no? Estos adolescentes, universitarios y demás. Y han venido muchísimos cambios muy fuertes, algunos muy fuertes porque hay temas muy delicados en los más grandes, más que mi hijo, el mayor, salió a estudiar a Estados Unidos, toda su preparatoria. Entonces tuvo acceso a muchas cosas, pues a lo que se vive en Estados Unidos, a los excesos, a las drogas, a todo lo que se vive allá. Y entonces hubo muchos movimientos y bueno, con una niña de 15 años, ¿qué te digo, compadre? O sea, es mi talón de Aquiles que también he podido ver cómo hay generaciones, a pesar de que mi hijo se fue a estudiar a Estados Unidos, el mayor, hay generaciones en las cuales son un poquito más tranquilas, ¿no? La generación de mi hijo, a pesar de toda esta apertura, son muy, muy tranquilos. Y la generación de mi hija de 15 años traen, pero toda la pila. Y mi hijo, el de 12, los veo un poquitito más tranquilos, ¿no? Como que son oleadas. Ándale, son oleadas. Y ahorita comentaste que tu hijo se fue a estudiar toda la prepa. Sí. ¿Llegó cambiado? O sea, lo mandaste a una edad y 3 años después, con las experiencias que vivió, ¿llegó cambiado? Sí, mira, yo pensé que se iba a quedar a estudiar allá porque la idea es que se quedara solo 1 año. Se quedó 2 y bueno, dije ya, se va a quedar como los otros compañeros de él. Y sí hubo muchos cambios en cuanto a su manera de ver la vida, a su, ¿cómo se dice? A su manera de enfrentarlo, ¿no? Al final del día, hace 6 años todos hacíamos triatlón, todos estábamos participando en triatlón con una disciplina y a raíz de esa ida, la disciplina del deporte la dejó y siento que eso hubo muchos cambios interesantes en cuanto a la forma de afrontar la vida de él de lejos y que nos cambió el esquema familiar al final del día. Hoy por hoy, ya con la niña, no lo mandaría a estudiar a Estados Unidos. Pues es una recomendación que haría de no dejarlos tanto tiempo a tus hijos a esa edad tan corta. Sí mandarlos a lo mejor en tercero de prepa, pero no en primero, segundo de prepa, que se estila mucho que los estemos mandando, ¿no? Eso es como consejo porque su regreso sí nos costó un poquitito la adaptación y el encaje. ¿Y cómo vives ese acompañamiento de esta edad como papá? ¿Participas en sus decisiones? ¿Te involucras? ¿Lo mantienes al margen? ¿Cómo es este vaivén con él, con el mayor? Bueno, con los 3, ¿no? Es un tema porque venimos nosotros de una generación de mucho chanclazo, ¿no? Como coloquialmente se dice ahí, de mucho autoritarismo y ahora tanto el acceso a la comunicación que tienen o la misma educación, los colegios y demás, no nos permiten hasta al 100% a nosotros como papás, como esa energía masculina que es lo que
que estamos tanto en lucha ahorita, ¿no? Que si la energía masculina, que si la energía femenina, cómo debemos de educar, quién cumple qué rol y de qué manera. Pues es un poco difícil a veces ponerse de acuerdo, o poco fácil más bien, ponerse de acuerdo en casa de qué tanto aprietas las tuercas, qué tanto te conviertes como un observador, qué tanto te involucras, qué tanto exiges. Y es como mucho a prueba y error, ¿no? De ir, empujas, aflojas, empujas. A mí me gusta mucho hablar porque crecí con caballos, ¿no? Y cómo educas a los caballos. Hay un argot, que es una frase que se dice, suavecita la mano con la boca del caballo, ¿no? O sea, tienes que apretar, pero es un timing muy sutil que se tiene que ir viendo ahí. Al final del día, creo que debemos de, si creemos o simulamos a los que somos un poquito religiosos o creemos en Dios, Dios es el primer observador, ¿no? O sea, observarlos, contemplarlos sin juzgarlos, guiarlos con un ejemplo que no te garantiza absolutamente nada. Puede ser el papá más abnegado, más trabajador, más disciplinado, y el hijo te sale todo lo contrario. Y tengo un testimonio de una persona que me dijo, fue un alcohólico, golpeador y demás, y sus hijos fueron unas personas muy exitosas. Entonces, lo dijo el Señor en su lecho de muerte, dijo, yo tuve que interpretar el personaje de ser un alcohólico, golpeador, pasado de lanza con tu mamá, para que ustedes fueran, y tenía 3 hijos varones, y los 3 excelentes esposos, tuve que interpretar este ser para que ustedes fueran mejor. Y bueno, ahí viene, híjole, a veces queremos ser mejores, perfectos, impecables, y resulta que creamos esta nueva generación de cristales y demás, ¿no? Sí, dijiste algo muy importante. Tienes que estar con el tema de la rienda en la boca del caballo, pero la única forma de poder saber el timing es estar presente. Siempre. Tú tienes que saber cómo es tu hijo, qué hace, qué no, observándolo siempre. Digo, como un caballo, tienes que saber, oye, dijo esto, le molesta esto, le gusta esto, su afición es por esta. Entonces, para que tú sepas dónde agarrarlo y cómo conectar contigo, pues tienes que estar definitivamente junto a él en el camino. Claro, o sea, la presencia siempre va a ser muy importante, y la dualidad que vivimos como papás presentes y la objetividad, que ahí es donde entra mucho la energía masculina, que yo he hablado con mi esposa. Yo tengo 25 años de casado y le digo, amor, estoy viendo cómo el niño, porque el amor de madre ciega, es abnegado, es permisivo, hay hasta videos donde ¿cómo se llama? En un partido de fútbol americano ves cómo las mamás son indulgentes y dejan pasar al niño y no lo taclean y demás, y el papá, vas, educa, ¿no? Entonces le decía yo, permíteme a mí, no estás observando estas partes, pero a veces por lo mismo trabajo, te platicaba, vivo ahorita, sí, estoy fuera, precisamente por esa presencia, la necesidad de la presencia, fue que le dimos gracias a Dios que mi hijo mayor decidiera venirse a vivir con nosotros a México, y es la decisión de no mandar a la niña a Estados Unidos por el tema de la experiencia y por el tema de estar presentes y ver cuáles son las cualidades. Como bien dices, por dónde se siente cómodo, cómo educas. De hecho, el mayor siempre me lo reclama, no, conmigo, al final el primero el chivo expiatorio, claro. Es el chivo expiatorio, son las expectativas que tienes de hijo, pero con el mayor fui muy, muy duro, o sea, muy mano firme, exigente y demás, y fue un niño pues con cualidades que tú lo conociste. Sí, claro. Campeón de triatlón, jugó una final de fútbol en el Azteca, futbolista, o sea, se fue becado en el fútbol a Estados Unidos. Entonces, me reclamaba mucho el hecho de, con mi hermano más chico, que ahorita tiene 12, siempre fui más permisivo, pero era también por esa presencia de la que hablas, donde saber qué necesita cada hijo, por dónde le gusta, cómo apretar las tuercas, porque a este era como muy impositivo, mi hijo mayor, y el otro nomás le pegaba un grito y ya estaba, sí papá, haciendo las cosas, no necesitaba poner la mano claro, dura. Ahí tú detectas, es que hay personas que si tú los presionas, se crecen. Hay gente que la presionas y se apaga. Entonces eso lo puedes saber si eres
un papá. En este caso, con tu esposa, 25 años de casados, ¿cuál es la fórmula? Porque hoy día vemos estas historias más complicadas. Danos ahí la fórmula. Bueno, la fórmula principal es principalmente el evolucionar juntos. O sea, la relación que necesitábamos a los 20 años no es la misma relación que vamos a necesitar a los 40 años, ni la misma relación que vamos a necesitar a los 60. Te lo pongo en múltiplos de 20 porque son crisis, la famosa crisis de los 40, y luego el hombre a los 60 todavía anda brioso y la mujer anda que no quiere. Entonces, yo creo que el luchar y hay un libro muy bueno que se los recomiendo, se llama El arte de amar, de Erich Fromm. Es un libro muy chiquitito donde te dice el amor es un arte. Y como arte hay que esforzarte, estudiar, practicar, como las artes marciales. Claro. Primero te dan el cinturón blanco, café, rojo, marrón, hasta llegar a la cinta negra. Y ahí no termina. Primer dan, segundo dan. Entonces, el amor es un arte y hay que saber amar cada etapa de las parejas, saber evolucionar juntos. Si se rompe algo, que todos estamos rotos, o sea, de alguna manera rotos desde niños, desde infancia, que traemos heridas del seno familiar principalmente, y las heridas que nos imponemos durante nuestras relaciones, saber cómo abrazar esas heridas, entender que es parte de la evolución, entender que entre más matemos ese ego de muchas formas, ¿no? Entre más lo veamos aplastados, es decir, que vamos por buen camino y estamos evolucionando. La resistencia, el famoso Satán que todos enfrentamos, ese Satán, pues para eso está, ¿no? Para enfrentarlo, superarlo y en amor, pues trascenderlo, porque si no, no se puede. No, parece una analogía de este karate. A lo mejor, bueno, hay bodas de plata, de bronce, etcétera. Sí, ya llegué a las de plata. Sí, a las de plata. Manéjalo como el taekwondo o el karate, de cinta blanca, amarilla, verde. Llevas 30 años, pues la cinta marrón, quinto dan. Y totalmente cierto. O sea, pero lo que tú dijiste, hay que ser consciente. Tanto ser papá presente y consciente, como ser pareja presente y consciente. No únicamente te abordas como papá, porque a fin de cuentas eres papá, tu papá de 3 hijos, tu esposa de 3 hijos, pero ese triángulo se cierra con 2 personas, es la pareja. Entonces, si no lo procuramos, pasa esto. No quiero dejar pasar esta pregunta de la fórmula del matrimonio. Volvemos a la parte de los hijos. A los 6, 7 años, el reto era que recogen sus juguetes, que coman verduras, que laven los trastes. Hoy a los 19, 15, 12, ¿cuál es el reto? Ahí está, por ejemplo, el internet, el vapeo, los excesos. Coméntame cómo has pasado de los juguetes a lidiar con cosas un poquito más grandes. Sí, bueno, es un reto y a veces sucede mucho que como padre dices, oye, ¿en qué estoy fallando? ¿No? Si el hijo se droga, si el hijo vapea, si la niña se escapa de la casa, si el hijo se saltan las reglas, ¿no? Entonces, es pues un poquito mucho frustrante a veces, pero estos retos pues los tienes que ir afrontando día a día, ¿no? Como lo platicamos, estar presente siempre es importante porque tú le viste los ojos a tus hijos desde que nacieron. O sea, así como nosotros, ahora que soy papá de más adultos, ¿crees que engañas a tus padres? No. ¿Crees que les mientes? Y es totalmente una falacia, ¿no? Que nos contamos y que nos creemos, porque si yo le vi los ojos a mi hijo desde que los abrió, yo sé cada cambio que existe ahí, si me está mintiendo, si vapeó, si se drogó, si tomó, aunque hay demasiados trucos para ocultarlo hoy por hoy y hay una apertura ya, por ejemplo, con la marihuana, pues antes era huele, ¿no? Ahorita hay gomitas o cosas sin olor y demás que lo pueden ocultar perfectamente. Y como papá, son otros retos. Tú viviste con el tema de olerlo. Ahí está. Te preparas para cuidar la parte que lo huelan. Pero está ahí probada, inyectada. O sea, ya son otros retos que como papá, y dile a tu hijo mayor, hijo, pues me pasé contigo, pero estoy aprendiendo a ser papá. Sí. Entonces, agradece, bueno, tú fuiste el salvador de tus hermanos, porque contigo probamos, pero el primero siempre nos enseña a ser papás. Claro. Cuando nace un hijo, nace un papá, nace una mamá. Claro. Y ni tu esposa sabe ser mamá, ni tú sabes ser papá. Y los hijos mayores son los que prueban ese ensayo y error. Pero al fin de cuentas te sirve para ir modelando tu modelo de paternidad y eso es diferente. Pero en este caso tienes 3 edades
distintas, 19, 15, 12, ¿cómo gestionas los permisos? Internet, salidas, porque, oye, papá, es que él sale más, hijo, está más grande que tú. O sea, ¿cómo va esta parte? Porque están pegados pero separados, viven cosas diferentes, el de 19 con el de 12. Claro. ¿Cómo gestionan los permisos? Siempre hubo un tiempo, ahorita estamos regresando al tema de la disciplina del deporte. Creo que el aprovechar las cosas, porque a veces no aprovechamos las cosas que tenemos. Entonces, con trabajo, o sea, al mayor, obviamente, oye, metes horas de chamba en la oficina. El deporte es fundamental, que me reportes que vayas al gimnasio, que me reportes que, en mi caso, que nadaste, que te subiste a la bicicleta y que corriste, porque venimos de hacer ahorita un medio maratón en Chicago en familia y esto nos ha regresado un poquitito las disciplinas que me apoye con temas de la casa, de la escuela, de ir por sus hermanos, de ser chofer. Ahora sí que ya manejas. Traigo el Uber al mayor con ese tipo de trabajos. Realmente somos muy observadores. Yo creo que nace de la libertad. Te dejo en libertad hacer ciertas cosas. Me tienes que cumplir con horas de gimnasio, con horas de chamba, con horas. Tenemos una piscina, un canal de nado en tu casa y, oye, tienes que usarlo. O sea, ¿por qué? Porque lo tienes, ya no lo usas. Antes pagabas una piscina, ahora lo usas, vas a nadar ciertas horas y con eso gestionamos, ¿no? En el caso de la niña, tiene su bicicleta, su rodillo, no le gusta, pero es tu cover para poder salir. Claro. O sea, si tú quieres que es con la que estoy batallando más, es la más vaga. Realmente mis hijos, siempre las reuniones son en mi casa. O sea, a mí me gusta que siempre inviten a sus amiguitos porque ahí me puedo dar cuenta quién es el que trae, quién vomitó, quién está tomando, quién aviso. No los balconeo, no los balconeo ninguno con sus familias, pero sí hablo mucho con ellos, hablamos de terapia y demás, pero gestionamos mucho los permisos con el tema del trabajo, el apoyo en casa y el usar las herramientas que tenemos en casa como el deporte, ¿no? El deporte de disciplina, por eso yo siempre les recomiendo a la gente, metan a sus hijos, no a nivel competitivo, pero el triatlón como deporte, aquí no hay excusa porque todos podemos caminar, correr, todos podemos subirnos a una bicicleta y todos podemos nadar. Entonces, de los tres va a haber uno que no te guste. Es la famosísima Trinidad. Sí, claro. Y lo vas a hacer para poder... Una filosofía que practico mucho con mis hijos es, para poder hacer lo que te gusta, lo que amas, tienes que pagar un precio, tienes que pagar un cover, por decirlo así, con algo que la vida te va a poner. Entonces, todo lo que nosotros como humanos, como seres, nos llevemos, por eso está tan de moda ahorita meterte al hielo, esforzarte, ¿sí me explico? Todo lo que tú no te lleves a ti mismo en una exigencia física autoimpuesta, en un sufrimiento, entre comillas, autoimpuesto, la vida te lo va a poner. Entonces, prepárate. Es bien importante para mí ver las relaciones que tienen mis hijos. O sea, yo no puedo, y le decía a mi mujer, no podemos ser objetivos porque tú ves a tus hijos, estás enamorado de tus hijos, compadre. Sí, claro. O sea, yo veo a mi hijo mayor y digo, es un pinche galán, es un bombón. Mi hija la veo la más preciosa del universo. El más chico está increíble, guapísimo. Entonces, si son buenos o no, ¿quién me lo dice? Sus relaciones. Por eso es bueno que tengan un deporte en conjunto para ver cómo se relacionan en conjunto, pero que hagan un deporte en singular, como lo es el triatlón, como lo puede ser el tenis, como lo puede ser el correr, te disciplina para saber tus límites también. Ahorita mi hijo mayor, al sentirse súper fuerte, superó sus límites, lesión, no corrió. Entonces, la carrera nos invita a autoexigirnos. Tú sabes dónde te estás haciendo güey en la carrera, donde estás tirando la hueva, o donde si te pasas tantito, te caes, compadre. Sí, entonces, le llama la velocidad de Dios, ¿no? Donde estás al límite, o sea, donde estás antes de llegar a tu límite, pero que sabes que vas a aguantar esos 5 kilómetros que te propusiste, o si te propones 10, pues bueno, ya sabes que cuál es tu velocidad límite de 10. Ahí te va enseñando a autorregularte y a conocerte. Creo que la carrera
que todos lo podemos hacer es muy importante para la Sí, autoestima. y lo puedes, porque que hablaste del deporte, no dijimos nada del deporte per se. Todos son cosas que te enseñan para la vida. Oye, te lesionaste, pues ya sabes hasta dónde puedes llegar. Entonces, este ejemplo viene en relaciones personales, negocios, etcétera. Oye, no te gusta y el éxito o las cosas que valen la pena nunca son fáciles, gratis ni rápido. Exacto. ¿Quieres tu cover? No me gusta nadar. Bueno, pues ni modo, vas a hacer cosas que no te gusten para poder conseguir lo que sí te gusta. Exacto. Eso es el triatlón, pero totalmente es un ejercicio para la vida. Y ahora bien, en este spoiler, es un tema que hay que tocar mucho ahorita. Sigue siendo tabú el tema del sexo. Tus hijos tienen 19, 15, 12. Los nuestros tienen 8, 7. Los que están escuchando tienen a lo mejor 3, 4, 12. ¿Cómo hablamos o cuál es el momento para hacer esto con tus hijos? Porque es mejor decirlo en casa que los tienen en la escuela o en el celular o en este acceso. ¿Cómo luchamos con este acceso a la información? Híjole, ya ahora está fuerte porque pues la apertura, el acceso a la información que tienen ellos casi nos pueden enseñar. Yo lo que platico mucho con ellos y lo platiqué desde el principio con el mayor fue de que lo que aparece en películas, el acceso a la pornografía gratis y demás, son actores, eso no es la sexualidad, eso no define cualquier cosa porque ahí nos insertan a muy temprana edad y todos lo vivimos, ¿no? Nosotros, imagínate, a nuestra edad lo buscábamos en una película, VHS, ibas, revistas o lo que sea. Era más complicado conseguir Era acceso. más complicado y lo buscábamos. Ese hecho también estoy viendo en muchos niños mucha asexualidad. O sea, por eso todas estas tendencias, ¿no? Los no binarios o los pansexuales que ya no, al tener tanto acceso, la sexualidad se distorsiona de una manera de para qué es lo que es. O sea, entonces tenemos que estar bien atentos con nuestros hijos de ver y hacerlos conscientes, platicarles para qué es la sexualidad, o sea, cuál es la función de la sexualidad. Queremos vivir los beneficios de la sexualidad sin pagar las consecuencias. Y siempre que hablemos, no del tema religioso, sino del tema energético, a lo que te llevan los excesos de la sexualidad. Ya lo vivió mi hijo mayor, ¿no? Pues en Estados Unidos hizo, imagínate, ¿no? A lo que tuvo acceso. Y bueno, pues ni quisiera tocar el tema con mi hija, Sí. pero sé que ya está despierta en eso, o sea, que me gustan y me gustan los niños, le voy a vulnerar su privacidad, en el sentido que le regalan en sus 15 años una colcha con los 15 niños que le gustan. Imagínate, una cobija donde tiene las fotos de los 15 cuates que le gustan a ella, ¿no? Entonces, sé que viene eso. Yo hablo mucho con ella, en específico con la niña. Si es importante para los niños, yo le recomiendo a los papás que hablemos más de las consecuencias energéticas de el derramar tu energía sexual, porque es una energía. Totalmente. Y hay que respetarla. Es la energía creadora más importante. Y desde ese nicho, creo que a partir de que mi hijo experimentó esos excesos, se dio cuenta que no iba por ahí. Y ahorita lo veo muy centrado, por eso lo veo en el gimnasio, en el deporte, cómo hablar eso lejos del tabú, energéticamente, el derramar esa energía, no nos lleva a ningún lado. Y en específico en las niñas, como le digo, ellas son receptoras de esa energía. Por eso, energéticamente, el papiloma, hablándolo como una enfermedad, es mortal para las mujeres, pero el hombre es portador. ¿Por qué? Porque el hombre es falo. O sea, tú llevas, este es el símbolo, vas portando, no afecta, pero tú eres copa, tú eres cáliz, la mujer. Entonces, al llevar esa energía, llega un momento en que se rompe y se manifiesta en una enfermedad. Los médicos lo hablan de esta manera, energéticamente viene desde otra manera. Yo le digo a mi hijo mayor, el hombre, desde mi perspectiva, yo respeto la perspectiva de todos los demás, el hombre nace
en la base de la pirámide. El hombre no vale nada, te vas convirtiendo en uno, vas escalando la pirámide de valor a través de ¿qué? De que si eres un hombre correcto, si estás fuerte, si cumples con tu palabra, si eres un hombre que genera abundancia, que trae riqueza, te conviertes en un hombre de valor, proveedor y protector que tanto están buscando las mujeres ahorita. Entonces tú vas escalando tus valores y la mujer es al revés. O sea, la mujer nace en la cima y dependiendo de sus decisiones, y la sexualidad habla mucho de eso porque los antiguos valorábamos y al día de hoy valoramos la pureza, la feminidad, la inocencia de una mujer es valorada. Entonces la mujer nace en la cima a través de sus decisiones, y esto le digo a mi hija, a través de con quien tú compartas tu energía sexual, la vas a ir degradando a un nivel. Entonces, esto no quiere decir que perdí mi virginidad o me acosté con mis 3 primeros noviecitos y ya no se recupera. La mujer tiene esa posibilidad cuando se convierte en mamá. Cuando se convierte en mamá, resetea todo esto. Ya no cambia esa energía, ¿no? Entonces, pero naces en la cima de la pirámide. Me tocó ver, se los digo esto porque fue muy serio para mí y muy impactante para mí. De repente estoy en un yate y estamos, señor, yo era el más joven, en ese entonces tenía 36 años, más o menos. Jovenazo, en la pubertad, sí, diría mi papá. Y llego, estoy con señores de 60, 50, yo era el más joven en esa mesa. De repente llega una lancha, estamos en un yate, llega una lancha con chavitas y me encuentro a la hija de 19 años de un amigo. Entonces, mi amor, le digo, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, invitada por otras chavas, una andaba con un cuate, o sea, con un señor, el segundo frente, las invitó, le dije, pero, a ver, me la regresas. Mi amor, yo para estar en este yate, con estos señores que todos están más grandes que yo necesito tener un estatus, necesito ser un empresario, Tú para estar aquí nada más necesitas tener 19 años. Y esto te puede costar muchísimo. O sea, de verdad, vamos para ese lado. Y estas chavitas o esto en cuanto a cómo la hipersexualidad que nos vende, que nos venden en redes sociales, que nos venden en muchas cosas, está generando niños, dos polos, niños hipersexuales y niños asexuales. Gente que realmente no le interesa o se asquea de esto. Entonces, es muy importante entender esto de la pirámide porque la mujer, los que tenemos niñas, tú no tienes ese dolor, porque te tienes que preocupar por 1000 seres humanos. Cuando tienes 2 hijos varones, te preocupas por 2. Sí. Cuando tienes una hija, te preocupas. Y yo tengo 2 varones, me preocupo por 2 mínimo. Y por otros millones de personas. Entonces, yo le hago, sé muy cautelosa con esa energía tan preciada que es tu sexualidad. Compártela con quien quieras, pero muy importante, le digo, en especial a la niña y también a mis hijos. No compartas tu sexualidad con alguien al que no te gustaría ser, porque vas a fusionarte con esa persona. No compartas tu sexualidad con alguien que no admires, o si yo estoy con tu mamá y comparto mi sexualidad con ella, porque si yo fuera mujer, yo sería esa versión de mujer. A mí me encantaría ser esa versión de mujer. Buenísimo. Y creo que ella está conmigo y me sigue eligiendo a pesar de los años o con esta evolución, porque le he demostrado que si ella fuera un hombre, le gustaría ser como yo. Entonces, porque hay apertura hoy, la sexualidad no solo es entre un hombre y una mujer, sino la sexualidad, somos seres sexuales. Yo sí hablo mucho de eso con ella. Somos sexuales independientemente de que si, por qué hombre y mujer y demás, me puede prender un hombre o te puede prender una mujer. No lo sé, pero sea, con quien tú quieras compartir tu energía sexual, esto va para mi hijo de 19, para mi hijo de 12, para mi hija, que decide lo que tú quieras. Porque eso,
a veces me decía un amigo que me decía, Arturo, ¿por qué te gustan las mujeres? Y yo les hablaba, no, por esto, por lo que tú quieras, la belleza, y al final no dejamos de ser animales. Y terminé llegando porque me gusta lo que huelen. Sí. O sea, porque te prende el olor, las famosas feromonas, Sí, claro. el olor de una mujer. Y dice, a mí me gusta ser hombre, me dijo este cuate que es mi amigo entrañable, me gusta ser hombre, tú lo ves y es totalmente un hombre en todos los aspectos, no es nada femenino, pero me dice, me gustan los hombres porque el olor es lo que me gusta. A mí no me prende el olor de una mujer. Entonces, con esto yo abrí mi mentalidad a mis hijos y decirle, sea lo que sea que te prenda, de verdad, que sea alguien que admires, que sea alguien que te gustaría convertirte, que tenga cualidades que sean dignas de imitación o de admiración. Por supuesto, y sobre todo, en el caso de la hipersexualización, es que ya todo es sexo. Sí. O sea, televisión, series, caricaturas, ya todo es eso. Sus hijos tienen redes sociales, tienen Instagram, tienen TikTok. Sí, todos, a partir, al más chico, a la niña tardó más en tenerla. Creo que están saliendo unas leyes, o creo que lo acaban de promulgar en Estados Unidos, o no sé si en China, no me acuerdo dónde lo leí, que menores de 16 años no estaba prohibido redes sociales para ellos, perdón. Entonces, se me hace que sería una ley muy aplicable, o sea, el quitarle las redes sociales a los niños, a los jóvenes, sería algo muy, muy, muy bueno para la sociedad. Es difícil cuando hay apertura, como digo, tengo sobrinos y tengo ahijados que tienen 16, 17 años y ya consumen alcohol. Entonces, y consumen alcohol y enfrente de sus papás y no hay problema, ¿no? O sea, el mismo papá, oye, le da y demás. Y bueno, yo hasta que cumplió 18, al de 18, ¿me entiendes? Y respeto todo, ¿no? Pero me dicen, oye, si lo van a hacer a escondidas, prefiero que lo haga enfrente de mí y que vea que no hay problema y yo estarlo viendo. Yo sí les di a mi hija, por ejemplo, en sus 15 años, que el after fue en la casa, me pude percatar de que ella no toma, ella sí no toma. La caché cuando tomó. Sí. No, aparentemente no le gustó. Me dijo, sí. no me gustó. No llegó en mal estado, llegó muy sobria, pero sí me di cuenta que había tomado. Pero por eso me gusta atraer a los chavos a mi casa, claro. Que sean, oye, vengan. Y tampoco les pongo la mesa servida, pero les doy toda la libertad. Tienen un espacio en la casa donde estoy observando cómo está el movimiento. Y vi quién vomitó, cuántas veces, qué chavita se trae, en qué situación. Y me he dado cuenta que los chavos que más toman, o me pude dar cuenta también, ese espejo, ¿no? De la primera vez que yo tomé, por qué lo hice, cómo estaban mis papás en ese momento. Y cuando observo la vida de los papás, que papás en situaciones pues, separados o con mucho conflicto familiar, veo los chavitos más propensos a eso, ¿no? Quienes están. Entonces, yo les digo a las personas que se separan, no porque estemos juntos, no porque estemos casados, quiere decir que somos perfectos o que es lo ideal. Hay personas que estamos juntas y es un caos. Hay personas que están separadas y es el chavo wow, ¿no? Entonces, sí, pero eso va mucho de cómo en lo colectivo y en lo individual estamos internamente los papás para eso, ¿no? No nos garantiza nada, no nos garantiza... para no culparnos, no nos garantiza que si somos unos papás súper trabajadores, súper presentes, porque he visto casos donde familiarmente papás increíbles y el chavo hijo único. Esto es un tema también. Sí, para otro podcast. Es para otro podcast. Tendemos a tener, yo me iba a quedar con niño y niña y dije ya. Y este tercero vino a ponerle mucho aderezo y mucha... buena competencia sana, ¿no? En el sentido de que veo que las familias antiguamente, mi abuela tiene 104 años y
tuvo 15 hermanos y está viva. Ahorita ya anda, ¿no? Increíble. Y mi papá tuvo 12. Entonces veo cómo salen como más fortalecidos, como cuando son muchos cachorritos en una camada, se pelean pero se hermanan, ¿me explico? Y el más fuerte cuida a los más débiles y va saliendo. A lo mejor el último es el que saca adelante. Y esto pasa cuando son 2 o 3 porque tienes con quien pelear, comer por la comida. El hijo único siempre he dicho que es más complicado, es más reto para el papá tener solo uno que tener 2. Sí. Es que 2 es muy complicado, temas de dinero, temas de... Creo que es más fácil porque hasta ellos se ayudan a educarse solitos. Claro. Y ahora bien, en esta parte, ¿cuál ha sido o qué mito no se comenta de ser papá de hijos adolescentes? Por ejemplo, ya no eres tú el superhéroe. Sí. Ya a lo mejor el desapego, antes venían contigo, hoy ya cada vez menos. De eso que no se habla, ¿cuál es lo que te ha tocado vivir como hijos adolescentes? Bueno, los mitos que están muy fuertes ahorita y que nos cuesta mucho hablar, es el ver a tus hijos. Uno de los mitos, hay un índice de gente que no quiere vivir, o sea, de suicidios, ¿no? Sí. De esto, es un mito muy fuerte, muy fuerte, y es algo que a muchas familias, cuando vemos a nuestros hijos sin ganas, cuando vemos a nuestros hijos perdidos, que si a veces nosotros de 40 años ¿para dónde voy? ¿Verdad? ¿Y cómo está esto? ¿Cómo está cómo está el mundo? ¿Cómo veo las cosas? Si queremos tener excusas para deprimirnos, vamos a encontrar millones allá afuera. Si tenemos excusas, pretextos para salir adelante o motivarnos, también. Yo creo que desde esta óptica, empujar a nuestros hijos, a nosotros nos pasó con nuestro hijo mayor, y entendimos, o sea, y lo dije yo, bueno, es por el tema también de, se fue, a lo mejor probó alguna sustancia que lo tiene desenchufado, desconectado, y nos preocupamos muchísimo, ¿no? Es algo que las familias no comentamos mucho, es exponer nuestra vulnerabilidad, pero lo expongo en este momento porque también es importante identificar que muchos dolores, a mí me ayudó mucho un libro que me regaló una amiga muy querida, nutrióloga, me regaló un libro que se llama Este dolor no es mío. Es un librazo que deberían de tener todos en casa, o deberían darse la oportunidad, porque nos hace entender que a veces estamos manifestando dolores de generaciones para atrás. En el caso de nosotros, me dio mucha claridad. ¿Por qué? Porque yo me casé a los 17 años. Y a los 17 años, nuestro primer hijo falleció, nuestra primera hija. Entonces, cuando mi hijo, a los 17 años, mi mujer y yo nos queríamos morir. Sí. ¿Me explico? Entonces, él no entendía que por qué, estando en Estados Unidos, viviendo el sueño americano, viajando a Europa, se fue a Europa con sus cuates, no estoy feliz, papá. Y eso era genéticamente, las células tienen memoria, y era a los 17 años se sufre. Sí. Y yo no entiendo por qué estoy sufriendo si estoy en Europa. Claro. ¿Me explico? O sea, ¿por qué estoy sufriendo si por qué me siento tan vacío? Y es porque ese dolor que tuvieron mamá y papá, y él fue el hijo inmediato que absorbe esa energía. Claro, por supuesto. Porque somos energía, el pensamiento, las emociones tienen una energía que sobrepasan lo físico. Entonces, él me decía, papá, es que no sé. Y no era ni temas de drogas, y no era ni tema, y cuando algo muy genuino, papá, ¿por qué no estoy feliz? ¿Por qué no estoy? Si lo tengo todo. Porque, los tengo a ustedes, tengo todo lo que pudiera, tengo coche, tengo todo. Entonces, ese libro me dio mucha claridad, porque el entender qué vivieron nuestros papás a los 40, por ejemplo, si mis papás a los 40 se divorciaron, yo estoy queriendo imitar. Si mis papás se casaron a los 18, yo me casé a los 17. Imitamos ciertas cosas. Inconscientemente, ¿no? Inconscientemente. Repetimos patrones, porque eso nos hace unirnos al clan. Si mis papás se separaron, yo también me quiero unir a mi padre. Si mi papá murió de enfisema pulmonar, ¿por qué fumo, güey? Porque quiero parecerme a él, cuando menos en eso. Oye, y ese tema de que ahorita es una nueva generación de papás más presentes, ¿cómo estamos rompiendo esta energía o
subconsciente de ser igual que los papás de antes, cómo rompemos esta parte para ser papás presentes de una nueva generación que hoy, tu edad, la mía y más abajo, ya tienen más esta predisposición para estar, no solamente proveer, sino que estar atento a la parte emocional, social, en momentos malos, buenos. ¿Cómo rompemos esta parte energética? Híjole, es una excelente pregunta porque ahorita el ser papá presentes, pues es muy, muy subjetivo porque puedo estar presente físicamente, pero estoy en el iPad. Claro, sí, claro. Puede estar presente el hijo, lo tengo aquí, pero está su mente en otro lado. Entonces, ejercicios como vamos a hacer círculos de palabra, que eso le llamo yo en mi familia, nos juntamos 3 veces a la semana, vamos a hacer un círculo de palabra, vamos a ver en qué estamos, lejos de todo. Mínimo tiene que durar 1 hora, a veces se extiende a 2 Claro. y se pone padre la plática. O los viajes, o sea, 1 o 2 veces al mes, tratamos de hacernos un viaje cortito de comunicación sin aparatos. O sea, vamos a dejar todos y vamos a ir a un cenote y nos vamos a meter en la película. Qué bonito, ¿no? sí. Entonces, eso nos da esa presencia en la que estamos buscando, ¿no? Es un reto muy grande porque, te digo, el estar físicamente presente, que a lo mejor ahora el home office me permite estar, la pandemia nos dejó muchas buenas cosas, muchas malas, pero muchas buenas que podemos dedicarles. Y yo les decía, esto es bien importante, a veces que veo de todo, ¿no? Veo papás que te veo a ti, cabrón, que estás en 20,000 cosas movido, güey, este cabrón, ¿a qué horas ve a sus hijos? Digo yo, ¿no? Entonces, otros papás más presentes que tienen ese tiempo, espacio para hacerlo. Y yo creo que los papás, los hijos nos manifiestan el papá que necesitamos, Sí. que necesitan ellos. Porque si soy muy regañón, si soy muy ausente, si soy autoritario, si soy no cariñoso, si soy muy cariñoso, los hijos nos manifiestan de cierta manera. Entonces, dejar de culparnos por qué tipo de papá soy. Es decir, a ver, me está manifestando de esta forma. Ahora, siempre vamos a crear heridas. Existan o no, el niño va a tener heridas de abandono, heridas de cualquier tipo. Yo le decía a un amigo, platicando esto, que tiene 2 hijas, muy serio, el tipo es un cuate donde él los lleva a la escuela, él les hace desayuno, su esposa, o sea, como si se hubieran volteado los papeles de energía masculina y femenina, tiene la economía para hacerlo, ¿no? Y tiene el tiempo y el espacio. Él las lleva a los entrenamientos, él está presente con sus 2 hijas mujeres. Qué padre. Y yo le decía, hermano, qué padre, pero imagínate dónde estás poniendo tú la vara para una relación. ¿Quién les va a dar a ellas lo que tú le estás dando como energía masculina? O sea, la energía masculina que reciben va a ser una herida porque Tony Robbins lo habla en un episodio donde le dice, le habla mal al papá de la mujer que está sufriendo porque no puede tener una relación, porque no tiene, y dice, le diste tanto, ningún hombre va a ser suficiente para ti, Luis. Y tú lo viste porque es tu hija. En cambio, el otro es tu pareja, que es diferente. En cambio, el otro es tu ¿Estás de pareja. acuerdo o no? Son puros factos estos. O sea, tú Sí. tienes que tener, hay una estructura en el cerebro, no lo digo yo, lo dicen los que saben, que tienes que buscar un referente. Por ejemplo, como papás, quiero ser mi amigo. No. Tú puedes ser su cuate, pero tienes que tener a alguien a quien seguir. Si tú rechazas ese rol, lo van a ocupar con el amigo, con el YouTube, con lo que quieras. Entonces, tienes que jugar el rol de guía. No puedo llevarme bien contigo, pero no soy tu cuate. Mismo caso, este papá se desvíe por ellas, qué padre, pero digo, tapas un hueco, creas otra herida. La juega es ver qué herida es la menos complicada para la adultez. Este cuate tuvo ausencia de papá y él es un papá claro. súper presente. Entonces, pero ser súper presente en una niña crea ciertos conflictos. El padre debe... La tarea, dicen, algunos psicólogos dicen, la tarea de los hijos a partir de los 7, 10 años, la tarea del papá es quitarle a los hijos de las garras de mamá, porque mamá es súper protectora. Un hijo que tiene exceso de mamá tiene temas por ahí, ¿no? Entonces, el papá, fíjense bien, Da Vinci lo pinta muy padre en la pintura donde está
Dios se lo está llevando, que es un cerebro, o sea, viene ahí. Dios se está esforzando por tocar a Adán. Y Adán, que es el hijo, está tirando la hueva. Ajá. No, si hiciera esto, toca a Dios. Ajá. El hijo tiene que buscar al padre. O sea, no nosotros como padres, oye, buscas al hijo y no. Aléjate. Como papá, Sí. mi recomendación es que ellos me busquen. Y la función de mamá es decir, busca papá, pídele a papá. Cabrón, empuja esto. Empújalo, deja de tirar la hueva, busca papá. Por eso las religiones nos vendieron a Dios papá, porque Dios papá hay que irlo a buscar. Y fíjate en la analogía de la pirámide que te decía, la mujer nace en la cima y el hombre en el suelo. En todas las religiones, cuando Dios quiere hablar con un hombre, lo lleva a la montaña, lo saca de su zona de confort. Vete al desierto a Jesús, vete al Sinaí, vete a la montaña, salte de tu comodidad. Contexto. Y cuando quiere hablar con una mujer, imagínate qué tan importante es la energía. Dios baja a visitarlas. A todas. Siempre fue así. En todas las mitologías, Dios baja. La mujer es bien importante, pero ese poder tiene mucha responsabilidad. Si soy sobreprotectora con mis hijos, los voy a hacer débiles. Si soy consciente y los empujo hacia la búsqueda de, no la zona de confort, sino la búsqueda del padre, el padre ausente, el padre presente pero observador, a esa distancia, esforzándose por llegar a los hijos, tampoco, Pero un límite. Pero con un límite, exactamente. O sea, porque también si él hace un esfuerzo más, lo toca. Lo toca. Oye, aquí está. Por eso los ángeles se lo están llevando. Él está haciendo el esfuerzo, pero algo te lo impide. Tu chamba te lo impide, tus compromisos. No había visto como esa hombre pintura desde esa perspectiva. Ahora la voy a ver diferente. Ve, si quieres lo analizamos el día que quieras, pero tiene mucho contexto. ¿Quién te saca tu chamba? Tú quieres estar todos los días con tus hijos. Sí. Yo quiero estar con mis hijos, pero hay cosas que me llevan, mis compromisos conmigo. Oye, entreno para verme físicamente bien, no puedo estar con ellos. Ahora comparto con el más grande, sí. pero el que tus responsabilidades, tus ángeles para poder ser un proveedor y protector te lleven. Y sobre todo que no te olvides de ti. Exacto. Porque tú entrenas, tomas un curso, lees un libro, te preparas tú para dar esa mejor versión a tus hijos, porque ya aprendiste, te hace sentido y es lo que le explicas a los hijos. Cuando platican hay lecciones en la vida que pasan en la casa. Oye, hijo, ¿por qué? Pues ya lo sabéis. Entonces, hagamos una lista de barbas a remojar y qué le comentarías a los papás, me incluyo de 7, 8 años. Oigan, papás, trabajen en esto porque cuando tengan a los hijos 15 les va a pasar esto. ¿Qué es tu lista de barbas a remojar haríamos hoy el día de hoy? Mira, principalmente en el caso de los hijos varones, que no suelten un deporte de disciplina. O sea, las barbas a remojar es llegar a sentarnos con nuestras parejas y hablarlo con nuestras parejas en lo privado de esta fusión de energías, de estos dos hemisferios, masculino, femenino, cómo empatamos nuestros roles y hablarlos con nuestros hijos. Los espartanos, para ser hombres que ahorita la masculinidad, el femenino está muy empoderado y qué bueno que en ese reconocimiento. Voy en contra de las que pintan y hacen todas estas cosas, pero el femenino en ese reconocimiento se lo amalgama el masculino, los espartanos a los niños de los 7 años en adelante, ellos los llevaban a una parte donde se llamaba la ágoge, que era donde los separaban de la mamá. Entonces, esto lo tenemos que hablar, las barbas a remojar es de echarte ese round con nuestras esposas, entendiendo que a un hijo varón se le educa de una manera y a una hija mujer se le educa de otra forma, ¿no? Totalmente. Entonces ese es el primer barbas a remojar, echarte ese round, subirte al round. Oye, y siendo bien honestos y objetivos, si pueden llevar a un tercero a la plática, o sea, a una persona de su psicólogo, amigo, pareja, relación, como un referente. Oye, mira, esa relación se me hace que nos puede dar mucha claridad a nosotros porque ya le avanzamos, ¿no? Nos han usado a nosotros, a mi mujer y a mí, para sentarnos con parejas. Oye, ¿cómo le están haciendo? Y con mucho gusto los hemos... realmente no te podemos decir ni qué hagas. Yo te digo cómo me funciona a mí, cómo me funcionó, en base a lo que yo veo
de quién, qué roles cumple cada quien, ¿no? Entonces, hay mujeres con mucha energía masculina, bien llevada, hay muchos hombres con energía femenina, bien llevada, que se amalgaman muy bien al espejearse con los hijos. Entonces, reconocer, oye, sí, como hombre, mi energía femenina en estos casos está al tope. Entonces, voy a relacionarme desde esta forma con nuestros hijos. Eso es lo primero, pero ser muy, muy puntual y objetivo desde la perspectiva de un tercero, porque como yo me veo, o sea, como tú te ves a ti en el espejo, no es la realidad. Y tienes un espejo muy grande que es tu pareja. Claro. O tu compañera de vida. Yo les digo, cuando ya tienes hijos, ya eres compañero de vida de por vida. O sea, ya no es decisión si sí o si no. ¿Tuvieron hijos? Sí. Es tu compañero. Brother, llévatela bien con ella. Crezcan, porque muchas veces les meten el pie, usan a los hijos, que se me hace una bajeza, usar a los hijos para meternos el pie entre parejas, porque nos llevamos entre las patas eso. El que si ya no estamos juntos, sería muy estúpido, y eres el padre o la madre de mis hijos, sería muy estúpido que yo quiera verte en tu peor versión para que veas lo que te perdiste, cabrón. Sí. ¿Me explico? O sea, quiero verte en tu mejor versión, porque si decidí tener un hijo o la divinidad decidió que tuviéramos hijos juntos, es porque yo te considero un Messi y un Cristiano Ronaldo, y no quiero un Messi lesionado. Y quiero que nuestros hijos tengan referentes papá y mamá, porque es la vara que les acabamos de dejar. Es la vara que les... Y ahorita, para cerrar el programa, gran programa. Gracias. 2 preguntitas. Uno, ¿ya acabaste o podemos decir que ya pasó la mayor parte de la crianza? Nunca termina. Pero bueno, la parte de la infancia, ya brincaste esta parte. 2 preguntas. Uno, ¿vale la pena el cansancio? Y 2, ¿qué es lo que más te enorgullece de tener a tus hijos de 19, 15 y 12? Perfecto. Mira, nunca termina. Estoy entrando con uno en la pubertad. Al final los 3 están en la pubertad. La pubertad termina a los 21. O sea, la adolescencia, adolecemos, nos duele. Adolecemos ver que ya no somos Superman para nuestros hijos. Sí. O sea, ellos ven que se les caen muchas idealidades que tenían nuestras. Entonces, vamos empezando. Claro que vale la pena. Claro que vale la pena el esfuerzo. El ver todas las evoluciones, porque nuestros hijos son nuestros espejos también. O sea, ¿cómo puedo ser una versión? Y nuestros padres son nuestros espejos. ¿Cómo puedo ser una mejor versión de padre, teniendo como referente los aciertos y los horrores de nuestros padres? Entonces, ¿cómo me espejeo y trato de ser una mejor versión? Vale la pena cada lágrima, cada risa, cada acontecimiento que sucede. No va a terminar nunca. Yo veo en mis padres cómo al final del día siempre están, aunque no estén, ¿no?, presentes, siempre están ocupados, preocupados o trabajando por el futuro de sus hijos. Claro. o de sus nietos. O sea, de cómo le van a hacer para estar presentes. Yo creo que el trabajar en uno mismo, tú lo dijiste hace ratito, es lo mejor, y estar preparado para lo peor. Voy a citar, yo creo que con esto cierro, porque a mí me gusta mucho el fútbol y está de moda ahorita. Sí. Luis Enrique, que vivió la pérdida de una hija, y dice, de 9 años, dijo una frase donde su papá ya falleció y su hija falleció. Uno me preparó para todo, me preparó para enfrentarme toda la vida. Para prepararme para todo lo que la vida me deparaba. Y la otra, me enseñó a salir adelante sin estar preparado para nada. Creo que el tener hijos... Buenísima. Sí, o sea, uno ya no está, los 2 están arriba. Dice, estoy disfrutando para ellos, porque ese es el mensaje, disfrutando para ellos. Un papá te prepara para la vida y un hijo te prepara para enfrentar lo que no estás preparado. Creo que por eso las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, porque el tener un hijo es un acto de valentía impresionante. Te arriesgas a que en esos 2, tú en mi caso 3, está nuestra vida en sus manos. Pero si ellos fallecen, porque puede ser, si ellos se pierden en las drogas, si ellos caen en cárcel, si ellos no son lo que estas expectativas creadas, ¿cómo acepto? ¿Cómo
prepararme para aceptar lo que los designios de la vida, de Dios, estén ahí. Entonces, creo que eso es lo principal. La gran virtud de por qué es tan venerada la Virgen María fue porque, y es un gran ejemplo, fue porque viera a su hijo pasar todo lo que pasó, contemplarlo sin intervenir. Esa es la gran virtud de cualquier padre. Estar preparado para que si tu hijo se vuelve un ladrón, asesino, drogadicto, ingeniero, astronauta, futbolista profesional, estar igual de feliz y amarlo a pesar de cualquier decisión o cualquier circunstancia que ellos tengan, ¿no? Entonces creo que con eso cerramos, compadre, y prepararnos nosotros, trabajar en nosotros para que sea lo que sea que nos ponga la vida enfrente, pues con valor y mejor actitud lo podamos Me gustó hacer. la frase, ser padre es el mayor acto de valentía. Me gustó, amigo. Gustazo tenerte aquí. Padrísima la Gracias. plática. Él fue Arturo Trujillo. Gracias. Papá que estuvo cuando este programa empezaba y mucha gente no creía en él. Hoy llevamos 7 años, así que estamos platicando sobre más podcasts de papá a papá en esto que es El Reto de Conectar. Nos vemos. Soy Fermín Molina. Bye bye. Este programa fue presentado por Asegúrate Hoy, Boston's Pizza, Farmacias Bazar, Santa Clara y del Valle. Este episodio fue grabado en el IMED, Instituto Metropolitano para la Educación y la Tecnología.